asesores de... Muy bien, ya. Ahora sí. Comenzamos, chicos. El tema se llama clasificación semántica del verbo. Vamos a ver que el verbo, según su significado, la semana pasada vimos la clasificación en cuanto a su accidente gramatical. ¿Se acuerdan? Vimos que el verbo tenía 5 accidentes gramaticales: persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y vamos a estudiar acerca de su significado. Va a haber 2 grandes clasificaciones. Cuando el verbo solo significa existencia o estado, se va a llamar verbo copulativo. Y son todos aquellos derivados de ser, estar, parecer, soler, yacer y fenecer. ¿Ya? Estos verbos siempre van a unir al sujeto con un atributo, con un complemento. Y se van a caracterizar por no tener significado en sí mismos, sino que van a unir, pues se llaman copulativo, viene de unión, gracias. Van a unir a un sujeto con su atributo. Y ese atributo va a ser siempre desempeñado por un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, tu comportamiento es insoportable, dice en la oración. Entonces tenemos aquí el verbo de unión, enlace. Si mi oración yo solamente expresase tu comportamiento es, te das cuenta que la oración no tendría un sentido completo. Entonces necesitamos obligatoriamente de este atributo o este complemento denominado atributo, que en este caso está siendo desempeñado por un adjetivo calificativo. Entonces digo, tu comportamiento es insoportable. Entonces, insoportable es la cualidad del comportamiento, califica este sustantivo comportamiento. Igual acá, nuestra sobrina está enferma, sobrina es el sujeto y enferma es la cualidad. Entonces, enferma hace referencia o hace, en este caso, referencia a sobrina. ¿Ya? Está simplemente es un verbo de enlace, expresa estado sintomático, en este caso de enfermedad. Hoy todo parece triste. Triste hace referencia al, en este caso, al día, ¿no? En este caso, hoy. Chicos, por ejemplo, podemos decir, Bob Esponja es tierno, el Chavo es niño, los abogados son justos, los jueces son imparciales, podemos decir, la literatura es hermosa, Ulises es ingenioso, el cíclope era gigante. Entonces podemos decir muchos atributos de los sujetos, ¿ya? Por ejemplo, Alonso es comunicativo, Gerard es guapo, Camila es comunicativa. ¿Qué más podemos decir? Samuel es inteligentísimo. ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, podemos decir, a ver, algunos atributos más de ustedes. Kiarita es graciosa, Nayeli es aplicada, Matías es declamador. ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más? A ver, de ustedes. Han Jong-soo es alegre, Jason es gracioso, ¿ya? Entre otros. Entonces siempre vamos a poner ese verbo de existencia, ese nexo, ¿ya? Que nos ayuda a unir a un sujeto con su atributo o su cualidad. Chicos, muy bien. El verbo no copulativo son todos aquellos verbos diferentes de ser o estar, diferentes. Entonces, ¿cuáles son los verbos diferentes de ser o estar? Todos aquellos que no expresen estado de existencia, como canto, juego, bailo, río, atiendo, declamo, pienso, actúo, entre otros, ¿ya? Estos verbos sí tienen significado en sí mismos. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo bailar. ¿Cómo definimos el verbo bailar? Por ejemplo, acción rítmica, ¿no? De hacer movimientos corporales al compás de la música. Nadar. ¿Tiene significado el verbo nadar? Claro, podemos decir que nadar es acción o deporte de ¿no? Mover los músculos o los brazos superiores, las piernas, en el agua, ¿no? Y movilizarnos a través del agua. Reír, acción de emitir sonidos eufóricos, productos de algo alegre o gracioso, ¿no? Jugar, acción de entretenerlos a través de la imaginación, normalmente lo realizan los pequeñitos, ¿no? Entre otros. Entonces te das cuenta que todo esto tiene un significado, ¿ya? Entonces, los verbos que sí poseen significado pueden conformar el predicado por sí solos, no necesitan de un atributo como el verbo copulativo, no necesitan de ningún complemento, por sí solos constituyen el núcleo del predicado y todo el predicado. Imagínate que en esta oración que dice José estudia inglés, yo le borro el complemento inglés. Y solamente digo José estudia. La oración tiene sentido completo, claro, sí tiene sentido completo. José estudia. ¿Dónde estudia? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Qué cosa? No importa. Porque la oración José estudia ya de por sí tiene sentido completo. Es el acto cognitivo de aprender nuevos conocimientos, ¿no? Luis ama. Luis ama a María, Josefa, a Claudia, yo sí no importa, pero él ama, tiene ese sentimiento de amor en su corazón. Los jóvenes jugaron. ¿Dónde jugaron? ¿A qué hora? ¿Con quiénes jugaron? ¿Jugaron? ¿Para qué jugaron? No importa, pero los jóvenes jugaron ya me da un sentido completo de la oración. Entonces yo podría colocar nuestros complementos. Si quiero lo coloco, si no lo coloco, pero son verbos predicativos. ¿Por qué se llaman predicativos, mis? Porque por sí solos constituyen todo el predicado. Son además los núcleos del predicado. Ahora vamos a preguntar, ya saben, todos me responden, ¿ya?
Reconoce los verbos copulativos y no copulativos. A ver, ¿cuál sería el verbo en esta oración número 1? A ver, Matías, tú. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Y dime si es copulativo o no copulativo. ¿Cuál sería, Matías, el verbo en esta oración? Ese niño ya está muy grande. Está. Muy bien, Matías, está. ¿Qué tipo de verbo es está? ¿Copulativo o predicativo? Copulativo. Muy bien, Matías. ¿Cuál es el atributo? Recuerda que todos los verbos derivados de ser o estar son copulativos. Muy bien, pero recuerda que el copulativo une al sujeto como un atributo, que puede ser una cualidad desempeñada por un sustantivo o adjetivo. A ver, Matías, ¿cuál es el atributo en esta oración? Mira, acá empieza el predicado, Matías. Desde aquí comienza el predicado. Acá. Todo esto es el predicado. Ya. ¿Cuál será el atributo de ese predicado? Muy grande. Muy bien, Matías, muy grande. ¿Es el atributo de quién? ¿Quién es muy grande? ¿Quién es muy grande, Matías? ¿Quién? Ese niño. Muy bien, ese niño, ahí está. Entonces decimos que aquí está el sujeto y su atributo. Cualidad del verbo copulativo posee siempre atributos. Muy bien, a ver, Kiara. Parece un joven muy tranquilo. Acá el sujeto está tácito, te diré, Kiara. Ya el sujeto tácito es él. Él, dice ahí, él parece, ya recuerda que hay sujetos tácitos, no aparecen escritos en la oración, pero se sobreentiende que existen. Él parece un joven muy tranquilo. Entonces mi sujeto es él. ¿Dónde está el verbo, Kiara? Kiarita, ¿dónde está el verbo en la oración? Él parece un joven muy tranquilo. Muy bien, parece. ¿Me parece es un verbo copulativo o es un verbo predicativo? Copulativo. Muy bien, copulativo. Recuerdo, los verbos copulativos son los derivados de ser, estar, parecer, soler y hacer. Entonces, ¿cuál sería el atributo? Si es un verbo copulativo, ¿cuál es el atributo, Kiara? ¿Cuál sería el atributo? La cualidad. Muy tranquilo. Muy tranquilo, muy bien, Clara. Su cabello es rubio y crespo. A ver, Jasón, dime, ¿dónde está el verbo en la tercera oración? Jasón, ¿dónde está el verbo en la tercera oración? Jasón no está. Tienen que pedir permiso si se van a ir a los servicios. A ver, todos me encienden su cámara, por favor. Veo ahí bastantes alumnos sin cámara. Qué barbaridad, me encienden su cámara. Me encienden su cámara todos antes de ponerlos en sala de espera. Ya saben que es automático, no tengo que estar llamándoles la atención todas las clases. Qué barbaridad. A ver, Camila, ayúdame. Su cabello es rubio y crespo. ¿Dónde está el verbo, hija? Rubio. No, ¿Cómo? No te escuché bien, hijita. ¿Cuál es el verbo en esa oración número 3? A ver, Gerard, ayúdanos. ¿Cuál es el verbo en la oración número 3? El verbo es. Muy bien. Recuerda, Camilita, que los verbos copulativos son los derivados de ser o estar. Es un verbo derivado de ser. Y es ese verbo que expresa existencia. ¿Cuál sería el atributo, Gerard, en esta oración? Y recuerda que todo verbo copulativo tiene un atributo. ¿Cuál es el atributo en esta oración, Gerard? Rubio y crespo. Muy bien, estos dos son los atributos. Entonces decimos que es un verbo copulativo. Muy bien. Siguiente, a ver, Nayeli. Dormiremos en tu cama. Nayeli, a ver, ayúdame, Nayeli, que te estaba levantando la mano. ¿Cuál es el verbo de la oración? Obviamente el sujeto es tácito, ¿no? El sujeto se supone que es nosotros. Solo que está tácito, no está escrito, pero se sobreentiende que existe. ¿Cuál será el verbo, Nayeli, en esa oración? Dormiremos en tu cama. ¿Cuál será el verbo? Recuerda que hay verbos que derivan de ser o estar, que son los copulativos, y hay otros que son diferentes de ser estar y tienen un significado propio. ¿Cuál será el verbo? A ver, Nayeli. Verbo, acción, pasión, estado, sentimiento. A ver, Alonso, ¿cuál será el verbo en esta oración número 4? ¿Cuál? Dormiremos. Muy bien, dormiremos. Muy bien, Samuel. Dormiremos es el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? ¿Qué tipo de verbo será? Predicativo. Predicativo. Muy bien, Saori. Será predicativo. O si quieren llamarle no copulativo también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por sí solo constituye el predicado. Yo puedo decir en mi oración solamente nosotros dormiremos.
Si quiero, pongo en tu cama, si no, no. ¿No? Porque ese es un complemento del lugar. ¿Dónde estoy durmiendo? En tu cama, en su cama, en el sofá, etcétera, ¿no? Un camarote. Los niños bailaron en el aniversario. ¿Cuál era el verbo en esa oración? Bailaron. 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 ¿Qué tipo de verbo será? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. Predicativo. Diferente de ser estar, tiene significado en sí mismo y no necesita de un complemento. Yo podría colocar solamente los niños bailaron. ¿Dónde bailaron? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué hora? No importa. Simplemente los niños bailaron y ya tiene sentido completo. Ellos cantaron toda la noche. ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Cantaron? Muy bien, cantaron, ¿no? ¿Y toda la noche qué será? Su circunstancial del lugar, donde tiempo, ¿no? ¿Dónde cantaron? ¿A qué hora? En la noche. ¿Será un verbo predicativo o copulativo? Predicativo. Predicativo. No necesita de un complemento, pero lo puede entender también, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya hemos visto la clasificación general. El copulativo derivado de ser o estar y tiene siempre como complemento un atributo. Puede ser un sustantivo o un adjetivo. En este caso, mira, son adjetivos. Enferma, insoportable y triste. Los no copulativos también se llaman predicativos. Son aquellos que tienen significado en sí mismos, no necesitan de un complemento y pues, por sí solos constituyen el núcleo del predicado y todo el predicado. Estos verbos predicativos se subclasifican a la vez en verbos transitivos, ojo, los predicativos, ¿eh? En intransitivos y en los pronominales. Y los pronominales a su vez se subclasifican en reflexivos, recíprocos y pasirreflejos. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¿Qué es un verbo transitivo? Es aquel verbo que tiene como característica principal poseer un complemento. Ese complemento se va a llamar objeto directo. Todo verbo transitivo recae, su acción recae en algo. Ese algo en la cual recae se va a llamar objeto directo. Ese algo en la cual recae la acción verbal. Y se halla con la pregunta, ¿qué más verbo? Por ejemplo, el señor compra caramelos. ¿Dónde recae la acción? ¿Qué compra? Los caramelos. En este caso es quien recibe la acción. En este caso los caramelos son comprados por el señor. Ese es algo que recibe la acción verbal. Carlos vende chocolates. ¿Qué cosa vende? Chocolate. Entonces los chocolates son vendidos por Carlos. Recibe la acción. ¿Quién recibe la acción de Carlos? Los chocolates. ¿Quién no? Sino ¿qué cosa recibiría la acción? Los chocolates. Hago la pregunta, ¿qué compra el señor? Caramelos. ¿Qué vende Carlos? Chocolates. ¿Cómo se halla el objeto directo con la pregunta ¿qué más ver? ¿Ya? ¿Qué compra? ¿Qué vende? Etcétera. Ahí se responde al objeto directo. ¿Ya, chicos? Bueno, estos son los verbos transitivos que tienen como característica esencial poseer ese complemento denominado objeto directo. Los verbos intransitivos no poseen objeto directo. La acción no trasciende y no recae en algo, sino más bien estos verbos van a poseer otro tipo de complementos. Este otro tipo de complementos van a ser en este caso pues circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo Juan pasea, no puedo decir que pasea, no puedo decir que pasea la calle, pasea el paseo, ¿no? Duermes mucho, no puedo decir que duerme el sueño. ¿Qué duerme? No hay respuesta para que duerme, como sí lo hay en los verbos transitivos. Aquí más bien hay otro tipo de complementos que se llaman circunstanciales. Si digo Juan pasea por la Alameda, por la playa, por la casa, por el mar, entonces ahí más bien nos ayudaría a colocar para que la oración tenga mayor sentido, podríamos colocarle un circunstancial de tiempo, de modo, de lugar, con quién pasea, de compañía, etc. Igual la duermes, puedo poner cómo duerme, cuánto duerme, a qué hora duerme, dónde duerme, o sea, algún complemento circunstancial, pero mi oración lógicamente no va a tener objeto directo, ¿no? A ver, vamos a reconocer acá si los verbos son transitivos o intransitivos. ¿Ya? A ver, compré dulces, naranjas y chocolates. A ver, Ariana, dime, en esta oración, ¿qué tipo de verbo será compré? ¿Transitivo o intransitivo? Recuerda que si tiene objeto directo es transitivo. Y se halla con la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Qué compré? Y si no tiene respuesta para el transitivo, será intransitivo y generalmente tendrá un complemento circunstancial de algún tipo, sea lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, etc. A ver, Arianita, dime, ¿será transitivo o intransitivo? Y dime cuál es el complemento. Es transitivo, Miss. Excelente, Ariana, es transitivo. ¿Cuál es entonces, si es transitivo, ¿qué complemento debe tener? ¿Objeto directo o circunstanciales? Objeto directo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos directos de compré? Chocolate y... Dulces y naranjas. Todo esto, mira, Arianita, todo esto. Los tres. ¿Que puede haber más de un objeto directo? Claro, lo que tú quieras. ¿Qué compré? Dulces, chocolates y naranjas. Y tú lo puedes reemplazar. Así tú
si tú quieres economizar la oración, dices los compré. Y lo reemplaza a chocolates, a naranjas y dulces, porque ese los es el pronombre que reemplaza. Ese tema ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Los. Pero bueno, acá no nos importa reemplazar, nos importa simplemente reconocer el verbo. Entonces mi verbo será transitivo. ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene, Ariana? ¿Objeto? Directo. Objeto directo. Muy bien, Ariana. A ver, Romy, contesta la oración número 2. La anciana vecina vive, ¿cómo vive? Cómodamente. El verbo es vive, Romy. Dime, ¿qué tipo de verbo es? ¿Transitivo o intransitivo? Fíjate en el complemento. Si el complemento son objetos directos, será transitivo. Pero si el complemento son circunstanciales de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, entonces será intransitivo. Mira el complemento, ¿ah? ¿Cómo vive? Así, cómodamente. Vive bien, ¿no? ¿Qué será entonces mi verbo, Romy? Se va preparando Mauricio para la siguiente oración. A ver, Romy, ¿qué dices? Cómodamente, Romy, ¿qué dices? ¿Será un objeto directo o un circunstancial de modo, Romy? ¿Qué dices? No te escucho, Romy. ¿Será un objeto directo o un circunstancial de modo? Objeto directo. Recuerda que el objeto directo se hace con la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué más verbo? Me faltó el más ahí. A ver, si yo hago la pregunta ¿qué vive? ¿Hay respuesta? ¿Qué vive la anciana? Si yo digo ¿qué vive? Entonces diré cómodamente. No, más bien yo diría ¿cómo vive? ¿Cómo más verbo? No está mi más por acá, chicos. Allá. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Hay respuesta para eso, Romy? ¿Cómo vive? Respóndeme, Romy. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive la anciana? Muy bien, entonces sí hay respuesta para un circunstancial de modo. Entonces, Romy, cómodamente es un circunstancial de modo. Entonces, si mi verbo vive tiene como complemento un circunstancial de modo, ¿qué verbo será? ¿Qué tipo de verbo será? ¿Transitivo o intransitivo? Recuerda que los transitivos tienen OD y los intransitivos complementos de cualquier tipo, circunstanciales de cualquier tipo. Si yo digo la anciana vive así, cómodamente, eso es un objeto directo, es un circunstancial de modo. Ya sabemos que es un circunstancial de modo. Si mi verbo tiene complemento circunstancial, ¿cómo se llama? ¿Transitivo o intransitivo? Se llamaría, Romy, intransitivo, ¿ya? Intransitivo. ¿Por qué? Porque tiene como complemento circunstanciales, ¿ya, Romy? Circunstanciales. A ver, Mauricio, ayúdame con la 3. El verbo es bebimos, Mauricio. ¿Qué bebimos? ¿Qué bebimos, Mauricio? No te escucho. No les escucho. Ahora sí. Anís. ¿Qué bebimos? Anís, ¿ya? Ya parezco el pirata de Bob Esponja, chicos, respóndame pues. A ver, ¿qué bebimos? Anís. Ya, ¿este anís qué será, Mauricio? ¿Qué será? ¿Objeto directo o será circunstancial? ¿Y qué sería hasta el amanecer, Mauricio? Mira, acá tú tienes dos elementos, ¿ah? Tú tienes aquí un primer elemento que es anís y otro segundo elemento que es otra unidad informativa. Primero te dice qué cosa bebes y luego te dice hasta qué hora bebes. ¿Qué bebes? Anís. ¿Y hasta qué hora? Hasta el día siguiente. Seguro me voy a amanecer leyendo, voy a beber mi anís que me mantiene despierto, no relajadito. Bebiste anís hasta el amanecer. Tienes dos complementos. Complemento 1 más complemento 2. Ahora, ¿qué complemento será anís? Si responde a la pregunta ¿qué bebimos? ¿Qué bebimos? Anís. ¿Quién responde a la pregunta ¿qué más verbo? ¿El objeto directo o los complementos circunstanciales? ¿Qué dices, Mauricio? ¿Qué bebimos? Mira la pregunta para el objeto directo. Mira, acá está. ¿Qué bebimos? Aquí debió ser al revés, chicos, disculpen. ¿ya? Aquí este cuadrito debió decir ¿qué más verbo? No verbo más qué, sino ¿qué más verbo? Aquí se me ha ido por el... ¿Qué más verbo? Aquí la pregunta es ¿qué más verbo? ¿Ya? Entonces, si mi pregunta es ¿qué bebimos? Y la respuesta es anís, ¿qué verbo será? Mira, con esto se hallan los objetos directos que son los que contienen los verbos transitivos. Bebimos anís. Entonces, Mauricio, anís es el objeto directo. ¿Qué bebimos? Anís. ¿Hasta qué hora bebimos anís? Hasta el amanecer. Entonces, Mauricio, hasta el amanecer será mi circunstancial de tiempo. CT. ¿Qué
Significa circunstancial de tiempo. Bebimos anís hasta el día siguiente. Entonces, Mauricio, si mi verbo tiene los dos, tiene tanto de como hoy, como, perdón, de como circunstancial de tiempo, ¿cómo se llamará mi verbo? Transitivo. Transitivo porque tiene el anís, que es el objeto directo, pero será verbo transitivo e intransitivo. A la vez, ¿qué mis? ¿Puede ser ambos? Claro. Por ejemplo, yo puedo decir, yo compré naranjas en el mercado. ¿Qué compré? Naranjas, objeto directo. ¿Dónde los compré? En el mercado. Yo comí arroz chaufa en el chifa. ¿Qué comí? Arroz chaufa. ¿Dónde? En el chifa de Patcón. Entonces tengo el arroz chaufa como objeto directo, lo que yo he comido, que comí, y el lugar donde comí. Entonces, si mi verbo tiene objeto directo y a la vez un circunstancial, pues es de ambas clases. Será transitivo e intransitivo a la vez. Transitivo porque tiene lo de, e intransitivo porque tiene un circunstancial. Por ejemplo, yo canté una balada en el karaoke. ¿Qué canté? Una balada. ¿Dónde? En el karaoke. Entonces, una balada será mi objeto directo y en el karaoke, mi circunstancial de lugar. Entonces, mi verbo es transitivo e intransitivo a la vez. O sea, hay verbos que pueden ser ambos, claro. Eso depende del contexto oracional, de cómo construyas la oración. ¿Ya? Yo jugué vóley con mis amigas. ¿Qué jugué? Vóley, objeto directo. ¿Con quién? Con mis amigas, circunstancial de compañía. Entonces, si mi verbo tiene objeto directo, que responde a la pregunta, ¿qué? ¿Qué jugué? Vóley, ¿con quién? Con mis amigas. Entonces, si tiene objeto directo y a la vez circunstancial, mi verbo es transitivo e intransitivo a la vez. Transitivo por el OD e intransitivo por el circunstancial. Yo jugué partido en la canchita, o en el patio, ¿no? Jugué partido, ¿dónde? En el patio. El partido mi OD y mi circunstancial en el patio. ¿Ya, chicos? A ver, murió de inanición. A ver, Samuel, a ver, ayúdame, Samuel. ¿Qué hay acá? ¿Cuál es el verbo? Murió, Miss. Ya. ¿Cuál sería su complemento? De inanición. Sí. Es circunstancial de modo. Muy bien. ¿Cómo murió? De inanición. Muy bien, Samuel. Es un circunstancial de modo. Si mi verbo tiene como complemento un circunstancial de modo, ¿cómo se llama mi verbo, Samuel? ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo, Miss. Muy bien, Samuel. Intransitivo porque posee como complemento un circunstancial de modo que explica la forma de que murió. Naciste con buena estrella. A ver, ¿quién me va a ayudar? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién me va a ayudar? Ya. A ver, Saori, ayúdame. Se prepara Han Jong-soo para la siguiente pregunta. A ver, Saori, dime. Naciste con buena estrella. ¿Cuál es el verbo en la oración, Saori? ¿Naciste? Muy bien. ¿Cuál es el complemento? Toda esta Buena frase, estrella. mira, Saori, toda esta frase. Ya. ¿Qué verbo será si tiene ese complemento? ¿Será transitivo o intransitivo? ¿Qué sería ese con buena estrella? ¿Sería un objeto directo o un circunstancial, Saori? ¿Cómo naciste con buena estrella? Naciste suertudo, quiere decir, ¿no? Con buena estrella, con mucha suerte. Naciste así, ¿no? A ver, Saori, ¿qué complemento es con buena estrella? ¿Es un circunstancial o es un objeto directo? Primero tienes que definir qué tipo de complemento es que aparece al costado del verbo y recién ya puedes darte cuenta si es transitivo o intransitivo. Porque si el complemento es un objeto directo, mi verbo será transitivo. Pero si mi complemento es un circunstancial, pues será intransitivo. Y aquí este complemento, ¿qué sería? ¿Cómo naciste? Con buena estrella, naciste así, con mucha suerte, con buena aura. ¿Qué dicen? A ver. ¿Objeto directo? No, porque el objeto directo solo responde a la pregunta ¿qué más verbo? Si yo digo ¿qué naciste? ¿Naciste la vida? ¿Naciste? ¿Con buena estrella? No. La pregunta sería ¿cómo naciste? Ah, nací con buena estrella. Desde que nací, mis papás tuvieron un mejor trabajo y pude tener buenas condiciones de vida, etc. ¿Cómo naciste? Con buena suerte. Entonces, este es un circunstancial de modo. Si es un circunstancial de modo, ¿mi verbo de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Intransitivo. Intransitivo. Porque tiene un circunstancial de modo. Muy bien. Han Jong-soo, a ver. Todas las tardes Verónica pasea por el parque. ¿Dónde está el verbo Han Jong-soo en la oración número 6? ¿Dónde está?
A ver, Gerard, ayúdale. ¿Dónde está el verbo en la oración número 6? Pasea. Así. Muy bien, el verbo es pasea. La pregunta es, el complemento que acompaña a pasea, que es por el parque, ¿qué tipo de complemento es? ¿Objeto directo o circunstancial? Todas las tardes Verónica pasea. ¿Por dónde pasea? Ahí, en ese lugar, por el parque. Muy bien, es un circunstancial del lugar. Circunstancial de tiempo, del lugar. Este es del lugar, pero también hay uno de tiempo. ¿Dónde está el de tiempo? Muy buena observación. Aquí está, mira. ¿Cuándo pasea Verónica? Hay otro circunstancial que está aquí adelante. Mira, este es un circunstancial de tiempo. O sea, mi oración comienza con un circunstancial. ¿Ya? Muy bien, todas las tardes, aquí faltó una coma. ¿Te acuerdas de la coma hiperbática? ¿Te acuerdas de lo que hemos estudiado en ortografía? Acá me faltó poner la coma. ¿Se acuerdan o no? Cuando mi oración comienza con un circunstancial, ahí se coloca la coma hiperbática, que altera el desorden lógico de la oración. El verbo, el circunstancial debió ser acá al final. Debió decir, Verónica pasea por el parque todas las tardes, y no comenzar con esto. ¿Cómo se llama esta coma? Matías, ¿cómo se llama esta coma? Acabo de decirlo, Matías. ¿Cómo se llama? Ariana, ¿cómo se llama esta comita? Ariana, ¿cómo se llama esta coma? Heidi, ¿cómo se llama esta coma? Heidi. Noah, ¿cómo se llama esta coma? Hiperbática, muy bien, hiperbática. ¿Ya? Muy bien, porque altera el desorden lógico de la oración. Debió ser sujeto, verbo y complemento, y aquí está el complemento primero. Muy bien. Entonces, si mi verbo pasea tiene como complemento a un circunstancial de lugar, díganme qué tipo de verbo es. Intransitivo. Secundaria 1. ¿Cómo? ¿Qué verbo será? Intransitivo. Muy bien, intransitivo. Estén atentos, estoy preguntando cualquiera, y acá la señorita coordinadora me está ayudando a poner los orales, está escuchando ella. Que lo que no contesta ya tiene sus 5 en oral hoy día. Así lo hagas mal, eso no importa. Importa que aprendes. Si te equivocas, mejor. Ya. Ahora, ya hemos visto lo que son los verbos transitivos e intransitivos. ¿Alguien me puede cantar una canción con un verbo transitivo o intransitivo para ponerlo en 20 en oral? Un verbo que tenga como complemento un circunstancial de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía. Un otro verbo que tenga como complemento un objeto directo. A ver, ¿quién me dice? Una canción, ahora para ponerle 20. Les voy a dar un minuto para que piensen. Una canción que tenga un verbo transitivo o intransitivo, que tenga como complemento un objeto directo o un circunstancial. A ver, ¿quién me dice? Acá la señorita está cantando una canción, por ejemplo, bonita. Me está dando una idea. Dice, esta canción de Ricardo Montaner. Y llevarte a la cima del cielo, donde el mundo no pueda alcanzar, algo así. Entonces, llevarte, que sería el verbo. ¿A dónde te voy a llevar? A la cima del cielo. Entonces, mi verbo tiene circunstancial de lugar. Es un verbo intransitivo. Y llevarte a la cima del cielo. Así canta Ricardo Montaner. Entonces, mi verbo, llevarte, tiene un circunstancial de lugar, por lo tanto es intransitivo. ¿Ya? A ver ustedes, solamente díganme el verbo y el complemento, pero que esté en una canción. Ubíquenlo en una canción o también que tenga objeto directo. A ver. A ver quién me dice. La canción de la pasado dice, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. ¿Qué pido? Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Entonces, cuando yo digo pido un aplauso, ese es un verbo transitivo. ¿Qué pido? Un aplauso para el amor que a mí ha llegado, dice la canción de lo pasado de José José. A ver ustedes, esta canción que dice, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. ¿Qué tengo? La camisa negra. Verbo transitivo porque tiene un objeto directo. Tengo la camisa negra, ahí está. Entonces, la camisa negra sería el objeto directo que tengo. Entonces, si mi verbo tengo un objeto directo, será un verbo transitivo. ¿Ya? A ver ustedes. Pues, a ver, una canción con Ode. A ver, Gerard, tu canción con Ode. Te escucho, Gerard. Tu canción con Ode para que tengas tu 20 en oral, Gerard. Ok, Miss. A ver.
Hay una parte dice, quiero estar contigo así, y eso sería o de Ya. Quiero estar contigo. A ver, pero contigo. canta tú, a ver. No me gusta cantar. ¿Tú te la sabes? No, que no sé cantar. Lo que pasa es que quiero estar es todo el verbo. Quiero estar contigo sería el complemento, Gerard. Y contigo es un circunstancial de compañía. Entonces tu verbo más bien es un intransitivo. Quiero estar es el verbo. Todo es el verbo. Quiero estar. Es un verbo compuesto. Y contigo sería un circunstancial de compañía. Quiero estar contigo. Entonces tu verbo es intransitivo. Está bien, pero me lo tienes que decir en forma de canción. A ver. Esta canción que dice, quiero tocar la guitarra todo el día, que la gente se enamore de mi voz, ¿se acuerdan? Quiero tocar la guitarra todo el día. Entonces, quiero tocar. ¿Qué quiero tocar? La guitarra. Entonces, la guitarra sería mi objeto directo de mi verbo compuesto, quiero tocar. Entonces, si mi verbo quiero tocar tiene como complemento guitarra, guitarra sería el objeto directo y mi verbo sería transitivo, transitivo. ¿Ya? A ver, otra canción. Otra canción. O si quieren me pueden cantar una canción con verbo copulativo también, ya que hemos estudiado el verbo copulativo cero estar. ¿Ya? A ver, otra. Ya, Melanie. A ver, otra canción, a ver. Samuel, a ver una canción. Me dice hay una, pero no sé si sea verbo de o de. A ver. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Excelente, Samuel, qué bonita canción. Esos son objetos directos, Samuel. Todos son objetos directos, tus verbos son transitivos. Me gusta la mañana, me gustas tú. ¿Qué me gusta? La mañana. ¿Qué me gusta? ¿Qué me dice? Me gusta la guitarra, me gusta la mañana. En todo momento dice, ¿qué? Responde la pregunta, ¿qué más verbo? ¿Qué me gusta la mañana? ¿Qué me gusta? Lo que sea, me gusta. Ese es un objeto directo. Todos son objetos directos y tu verbo es transitivo. Excelente ejemplo, Samuel. 20, ¿ya? Muy bien. 20 va a tener en oral. A ver, otra más. Una canción más, a ver, con intransitivo. A ver, con intransitivos. A ver. A ver. Sí, muy bien, Soledad. A ver, ¿puedes cantarla, Milda? Milda me ha mandado una canción que dice: en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos y en Plutón aún se oyen gritos de amor. Jamás escuché en mi vida esta canción, pero qué hermoso. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. Ya. Acá dice, ¿quiénes viven en Saturno? Los hijos que nunca tuvimos. ¿Dónde viven? En Saturno. Entonces, en Saturno sería un circunstancial de lugar, en ese planeta. Tu canción es hermosa, Milda, y tiene un circunstancial de lugar. Sería intransitivo. Tu verbo viven sería el verbo intransitivo. Y luego Nayeli dice, es como tocar el cielo con las manos. Es una salsa, claro, ¿no, Nayeli? Es como tocar el cielo con las manos. ¿Tocar qué? El cielo con las manos. Sería más o menos como un circunstancial de modo, Nayeli. Está haciendo una metáfora. Digamos, querer, digamos, a tomado o a tomada, representaría a eso, a vivir en subjetividad, ¿no? Como tocar el cielo con las manos. Sería un verbo intransitivo, ¿ya? Porque expresa el modo en cómo representa ese amor que sientes por la persona. Es como tocar el cielo, o sea, es un amor sublime, ¿no? Celestial, mágico. Ya. Ah, ya, entiendo, Milda. Ya. A ver, una más, una última canción, a ver. A partir de la próxima semana tengan su canción en sus manos, ya un cancionero, cómprense, eso de un sol, para que puedan practicar. A ver, Camila, tu canción. Te escucho, Camila. Porque ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar y no la quiero tratar. Muy bien, no quiero estudiar, no me quiero casar, nada quieren, ¿no? Muy bien, entonces, esa canción que habla un poquito, ¿no? De los chicos, que no quieren estudiar en la universidad, ese no, menciona tu canción, es un circunstancial de negación, porque el verbo es no quiero, quieres el verbo, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, tiene un sinfín de noes, esos noes son circunstanciales de negación, tu verbo es un verbo intransitivo, porque tiene circunstancial de negación. Excelente ejemplo, Camila también tiene su 20, muy bien. Ahora, vamos a ver los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos
son aquellos cuya acción recae en uno mismo, ¿ya? Necesito contestar un favorcito. Dile que sí, si quiere venir hoy día, que venga lo más pronto. Quiere venir ahorita, que venga. A ver, estos verbos reflexivos son aquellos cuyo objeto directo recae en uno mismo y es uno mismo. Por ejemplo, él se cuida de todos los males. Él se cuida. ¿Quién se cuida? A él mismo. Yo me peino. ¿A quién me peino? A mí misma. Si se lastimó él, se lastimó a sí mismo. Entonces, siempre que tengas el refuerzo a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo, esos son los verbos reflexivos. ¿Por qué se llaman pronominales? Porque los verbos siempre van a ir acompañados de pronombres. Mete, se, no, sos. Que son los pronombres que siempre acompañan a estos verbos, ¿ya? Cuya acción recae en uno mismo. Por ejemplo, se afeita, se peina, se baña, se lava, se maquilla, se asea, se acicala, etc. Los verbos recíprocos son aquellos ya cuya acción es compartida y es recibida por ambos sujetos que ejecutan la acción. Por ejemplo, Luis y yo nos carteamos. Yo carteo a Luis, Luis me cartea a mí. Ambos nos carteamos. Ellos se aman en secreto. Él la ama a ella lo ama a él. Entonces la acción es compartida y es recibida por ambos ejecutores. La maestra y el alumno se saludan. La maestra saluda al alumno, el alumno saluda a la maestra. Entonces ambos son verbos recíprocos, porque ambos reciben la acción el uno del otro. ¿Ya? Viene de reciprocidad. Y los verbos cuasi reflejos son aquellos que en apariencia la acción recaería en uno mismo, en apariencia, pero en realidad no recae en uno mismo. Por ejemplo, si yo digo se fue a la calle, yo no puedo decir que él se fue a sí mismo. ¿Te olvidaste a ti mismo? Me enojaré a sí mismo. Son generalmente verbos automáticos que realizamos a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, me río. Yo no agarro mis labios y los estiro para reírme. Me río de forma espontánea, cuando algo me agrada o me parece gracioso. Yo río. No puedo decir que yo me río a mí misma, ¿no? No puedo decir que yo me siento a mí mismo porque no agarro mi cuerpo y digo siéntate, ¿no? Simplemente son efectos automáticos, acciones automáticas que realizamos. Por eso se llaman cuasi reflejos, porque lógicamente no aceptan el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. ¿Ya? Vamos a responder aquí. Me baño con esencia de flores. Baño sería el verbo. Si yo me baño a mí misma, ¿qué verbo será? ¿Reflexivo, recíproco o cuasi reflejo? Será un verbo reflexivo. ¿Por qué? Porque me estoy bañando a mí misma. Se fue muy tarde. Él se fue muy tarde, pero él se va a sí mismo. Él no se puede ir a sí mismo. Entonces decimos que es cuasi reflejo. Cuasi reflejo. Miguel y José se pelearon para siempre. Miguel se peleó con José, José se peleó con Miguel. Si la acción es compartida, es recíproco, si sea negativa, ¿no? Porque se han peleado. Te peinas muy rápido. Tú te peinas muy rápido. Reflexivo, la acción recae en uno mismo. Yo me peino a mí mismo. O tú te peinas a ti misma. Ellos corrieron rápidamente. Aquí no es ni reflexivo, ni cuasi reflejo, ni recíproco. Esto simplemente es un verbo intransitivo. ¿Por qué, Miss? Ya lo hemos estudiado, ¿se acuerdan? El verbo intransitivo es aquel que tiene circunstancial de lugar, tiempo, modo, cantidad, competencia, afirmación o negación o duda. Este rápidamente es un circunstancial de modo. Entonces, si mi verbo tiene un circunstancial de modo, es intransitivo. Según el criterio sintáctico, el verbo también puede ser personal, que es aquel que tiene un sujeto expreso tácito en la oración. Por ejemplo, Polo juega fútbol. En Polo juega fútbol, el sujeto personal es Polo, que es el apellido seguramente del jugador. Y nos fuimos al cine con la familia. ¿Quién nos fuimos al cine con la familia? Nosotros. El sujeto está tácito. Pero se sobreentiende que existe, por eso es un verbo tácito, un sujeto tácito. En cambio, el verbo impersonal son aquellos verbos que derivan de fenómenos naturales, como granizó, hizo frío, hizo calor, granizó, llovió, etc. Los que derivan del verbo haber, hubo comida, hubo bocaditos, hace frío, etc. Los que derivan del verbo hacer, y referentes al tiempo, se hizo tarde la fiesta, etc. Verbos con signos de impersonalidad se vende marcianos, se alquila la habitación, se lava sacas, etc. Acá vamos a ver. Reconoce los verbos personales e impersonales. Llovió, referente a efectos climáticos, verbos geográficos, verbo impersonal. Impersonal, ¿ya? Siguiente. Fuimos a jugar fútbol. ¿Qué verbo será? ¿Personal o impersonal? Será personal, porque el sujeto está tácito. Quiere decir nosotros fuimos a jugar fútbol. Verbo personal. Siguiente. Llevé mi dinero al banco. Yo llevé mi dinero al banco. El sujeto está tácito. No está escrito, está tácito, pero se sobreentiende que es una persona. Yo llevé mi dinero al banco. Verbo personal. Siguiente. Se vende dulces. Impersonal. Recuerda que los verbos que comienzan con C, con este pronombre tercio personal, son impersonales. Amanecí enfermo. Yo amanecí enfermo. Personal, porque el sujeto está tácito, se entiende que existe. Ellos se saludan efusivamente. Verbo
Personal, porque ellos están saludando y a la vez es recíproco, ¿no? Se saludan entre ellos. Personal, recíproco, vamos a poner a la vez, ¿ya? Siguiente, hubo un accidente. Recuerda que las oraciones derivadas del verbo haber son impersonales. Ahora me ayudan a marcar todos, ya rápidamente porque nos gana el tiempo. Me ayudan a marcar todos, ¿ya? Muy bien. Oración que presenta verbo impersonal. A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la oración que presenta un verbo impersonal? La C. La C. Muy bien, excelente. Derivado de hacer. ¿Cuál es la oración que presenta un verbo copulativo? La B. ¿Cuál es? La D. La B. La B. Ya es La muy B. tarde. El verbo copulativo es derivado de ser o estar. Presenta verbo transitivo. ¿Qué oración presenta verbo transitivo? Tiene objeto directo, recuerda. La E. La E. La E. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? La E. La E. Verbo transitivo. Excelente, muy bien. ¿En qué oración encontramos un verbo intransitivo? ¿Qué es intransitivo? Tiene circunstanciales. ¿Cuál es? La D. Muy bien. ¿Cuál es su circunstancial en la tarde? Excelente, chicos. Marca la clave con verbo reflexivo, cuya acción recae en uno mismo. La A. Claro, ella se limpia las uñas a sí misma. Muy bien. Verbo reflexivo se presenta ¿cuándo? ¿Cuándo se presenta el verbo reflexivo? Habla, a ver, ¿cuándo? La B. Muy bien, cuando la acción regresa a su ejecutor. La oración que presenta un verbo impersonal. Impersonal. La A. Excelente, excelente. 8. Identifica la oración que presenta un verbo copulativo derivado de ser o estar. ¿Cuál es? La A. Muy bien, estuvieron, derivado de estar. Excelente. 9. Verbos que no admiten objeto directo. ¿Cómo se llaman los verbos que no tienen objeto directo? Más bien tienen complementos. No copulativos. Claro, muy bien, no copulativos, o también llamados intransitivos. Excelente. ¿En qué oración hay un verbo copulativo derivado de ser o estar? A ver, vamos. La A. Muy bien, estaba, derivado de estar, muy bien. Ellos estudiaron francés en la tarde. ¿El verbo qué es? El verbo sería estudiaron. ¿Qué verbo es estudiaron? Transitivo, intransitivo, reflexivo. ¿Qué verbo es? Intransitivo. Transitivo. Estudiaron francés. ¿Qué estudiaron este idioma? Francés. Pero a la vez, ¿a qué hora estudian en la tarde, chicos? Acá es transitivo e intransitivo a la vez. Tiene objeto directo, que es francés, y tiene circunstancial de tiempo. Es ambos, ¿ya? Transitivo e intransitivo, por eso estamos marcando los dos. No te toques la herida, el verbo es, toques es el verbo. No te toques la herida, no te toques. ¿Qué no te toques la herida? Transitivo. Muy bien, pero a la vez sería reflexivo, no te toques a ti mismo la herida. Muy bien. Vamos a poner también reflexivo, ¿ya? Es que a veces las clasificaciones pueden ser ambos. En la oración Carlos y Andrea se amaron. ¿Qué verbo es? Se amaron. Carlos ama a Andrea, Andrea ama a Carlos. ¿Cómo? Recíproco. Recíproco, porque la acción la comparten ambos ejecutores. ¿En qué oración el verbo es reflexivo? ¿Cuál de estas tiene verbo reflexivo? La Cuya C. acción recae en uno mismo. La C. Muy bien, se cepilla a sí misma el cabello, muy bien. ¿Qué oración presenta verbo impersonal? Impersonal, no tiene sujeto. La D. Excelente, derivado de haber, muy bien. Dayira dibujó un paisaje hermoso. El verbo dibujó, ¿qué es? ¿Qué dibujó? Un paisaje hermoso. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo. Transitivo. Excelente, transitivo. ¿Qué oración presenta un verbo transitivo que tenga objeto directo? ¿Cuál es? La B. Muy bien. La B. A ver, ¿seguro? ¿La B? Muy bien. ¿Saben por qué la B? Porque el objeto directo está tácito. ¿Qué compraron? Algo compraron. Está bien la B. Solo que el objeto directo está tácito, pero su naturaleza verbal es un modelo. Debe decir compraron, por ejemplo, compraron manzanas. Excelente, lo han hecho bien, chicos. Se han dado cuenta que el objeto directo no está escrito, pero está tácito. Por naturaleza sí va a aceptar un OD. Digamos que sea manzanas. Este es el transitivo, excelente.
A ver, 18, ¿en qué oración el verbo es recíproco? Acción compartida. A ver, los dos comparten la acción. La A. ¿Qué dice? La A. Amaron mucho. Ellos me amaron mucho, pero no dice si tú los amas a ellos. Ellos te aman a ti, pero ¿cómo sé si tú los amas a ellos? Ellos te amaron mucho a ti, pero ahí no dice que tú los ames a ellos. El recíproco es que ambas acciones se comparten. ¿La B? La B, muy bien. Ellos se bañan. Bueno, nos da a entender que él la baña a ella y él la baña a él, algo así, ¿no? Ya los demás no. Muy bien. ¿En qué oración el verbo es impersonal? Verbo impersonal. Efecto climático, geográfico, ¿puede ser? A ver. C. Claro, amaneció temprano. Yo amaneció temprano. ¿Qué amaneció temprano? Amaneció temprano, ¿no? O sea, el día amaneció temprano, digamos, salió el sol muy temprano. ¿En qué oración el verbo es no copulativo? O sea, verbo predicativo. Todos son copulativos menos uno. ¿Cuál es? La A. Muy bien, vimos. Excelente, Samuelito. A ver acá. Hoy hay cambios en el equipo sin personal. Habrá que diseñar un nuevo plan. ¿Personal o impersonal? Si empieza con el verbo haber, si deriva del verbo haber. ¿Personal o impersonal? A ver, ¿qué verbo es? Impersonal. Impersonal, muy bien. Siguiente. Él había vuelto el rostro hacia el horizonte. Él había vuelto. ¿Personal o impersonal? Él había vuelto. ¿Personal o impersonal? Personal, porque hablamos de él. Se dice que habrá declaraciones. Se dice, se vende, se alquila, se vende. Impersonal. Personal. Personal. Impersonal, cuando comienza con C, chicos. ¿Ya? Tú dices que yo tengo la culpa. Ahora sí, tú dices. Personal. Personal. Personal, muy bien. Personal. Hace frío. Personal. Personal. Impersonal. Hace referencia a un efecto climático. Hace frío. Tú viste ganado el concurso. Tú. Tú. Personal. 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 Se regala cachorrito. Se vende, se alquila. Impersonal. 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 Cuando comienza con el verbo con el pronombre tercio personal es impersonal. Lloverá. Efecto climático. Verbo geográfico. ¿Qué es? Personal. 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 Impersonal. Porque la lluvia no es una persona. ¿Quién lloverá? La lluvia, ¿no? ¿Pero acaso la lluvia es una persona? Ya es tarde para reflexionar. Personal. 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 Impersonal, chicos. Ya es tarde. Personal. Las 10. Tú me debes entender. Ahora sí personal. Porque hace referencia a tú. Personal. Personal. Ahora rápido. ¿Verbo transitivo o intransitivo? La vida pasa muy rápido. La vida pasa. Intransitivo. ¿Cómo pasa? Rápidamente. Verbo intransitivo. Tiene como complemento circunstancial de modo. Intransitivo. Ella está callada. Aquí es un verbo copulativo. ¿Por qué, Miss? Porque tiene el verbo estar, derivado de ser o estar. Vendimos. ¿Qué vendimos? La tierra. ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo. Tiene objeto directo. ¿Qué vendimos? La tierra. El poeta murió. ¿Cómo murió? Muy joven. Tiene circunstancial de modo. Intransitivo. Vendimos. ¿Cómo vendimos la carne? Uy, muy barato. Sí, muy barato. Intransitivo. Tiene un circunstancial. Arreglamos la casa. ¿Qué arreglamos? La casa, objeto directo. Transitivo. Transitivo. Yo soy la voz. Soy, verbo copulativo, derivado de ser o estar. Copulativo. Gana tu partido. ¿Qué vas a ganar? Partido. Verbo transitivo. Llamarán. ¿A quién llamarán al presidente? Tiene un objeto directo, transitivo. Por último, hicimos la tarea. ¿Qué hicimos? La tarea, verbo transitivo. Localiza el pronombre en la oración. Chicos, si el pronombre está separado del verbo, es proclítico. Y si está dentro del verbo incluido en el es enclítico. Ella es muy caprichosa, este es un copulativo. Pablo, dime la respuesta. Mira, el pronombre me está dentro del verbo di. Entonces sería enclítico cuando está dentro. Crítico. Palma es un escritor genial. Es copulativo, derivado de ser o estar. Su obra más conocida nos interesa mucho. No, sacaste el pronombre, pero como está separado del verbo interesa, sería proclítico. Por favor, llévale. Mira, chicos, el pronombre está dentro del verbo. Llévale. ¿Qué será? ¿Enclítico o proclítico? Enclítico. Muy bien.
sobrino viajó contigo. Contigo, el pronombre está separado del verbo. ¿Qué será? ¿Enclítico o proclítico? Proclítico. Muy bien. Proclítico. Déjame. El pronombre está dentro del verbo. Déjame. ¿Enclítico o proclítico? Enclítico. Muy bien. Esta es tu mejor alternativa. Es verbo copulativo. Le daremos los artículos solicitados. El pronombre está separado del verbo. ¿Qué es? ¿Enclítico o proclítico? Proclítico. Muy bien. Ponle corazón. El pronombre está dentro del verbo. ¿Qué es? ¿Enclítico o proclítico? Enclítico. Enclítico. Muy bien. Chicos, aquí la tarea, muy bien, discúlpenme de verdad. Sí me he dado cuenta ahora que estaba viendo la ficha. Ya, esa tarea es del 18, por pronombre. favor. Esa tarea no corresponde. Les voy a dejar ahorita la tarea rapidito, ¿ya? Esa tarea no es, porque esto ya lo hemos hecho en el pronombre. No sé qué, me he distraído seguro aquí, chicos. Ya, en la extensión van a escribir cinco canciones. 5 canciones con ejemplos. Con ejemplos de los diferentes clases de verbos, ¿ya? Sí tengo canela, abajo. Busca mi cajoncito, son buenos, chiquitos. Le creas 5 canciones con ejemplos de las diferentes clases de verbos. Con diferentes ejemplos de las clases de verbos. 5 canciones, ¿ya? Pero aparte, vas a escribir también, vas a escribir 3, acá sí oraciones, 3 oraciones con cada clase de verbo. ¿Cuáles son las clases de verbo? O sea, 3 oraciones con verbo transitivo, 3 con verbo intransitivo, 3 con verbo personal, 3 con verbo impersonal, 3 con verbo reflexivo, 3 con verbo cuasi reflejo, 3 con verbo recíproco, 3 con verbo copulativo. A ver, ¿cuántas clases de verbos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí serían igual a 24 oraciones. ¿Sí me entendieron, no? Creadas por ti, ¿ya? 24 oraciones. Y aparte 5 canciones que tengan las diferentes clases de verbo. ¿Me entendieron, chicos, la tarea? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ya saben, acá disculpen por favor, de verdad, seguro por apurada se me ha pasado. Y esa tarea no correspondía, ya, disculpen por favor. O sea, si ya le impreso la ficha, esa tarea no va a resolver. En la ¿Qué tarea de la Eva. evaluación, Miss? La Eva, Miss. Ay, la Eva, tienen razón, gracias por hacerme acordar. La tarea, solamente las voy a dejar escribir en este caso 5 oraciones con verbos copulativos. ¿Ya? Nada más, facilito, cero estar, ¿eh? Con verbos copulativos y subrayar su atributo. Recuerden que el atributo y subrayar su atributo. Por ejemplo, si pongo el chapulín es héroe. Es el verbo copulativo, héroe es su atributo de chapulín. Su atributo que puede ser siempre un adjetivo o un sustantivo. No me han mandado sus obras, estoy esperando sus obras hasta hoy día. El miércoles comenzamos con las exposiciones. Si no te gustan las obras que te di en la lista, puedes elegir otras, no hay problema. Puedes elegir cualquier obra que te guste. Sí, yo les dije que si no les interesa otra obra diferente a las que yo les he dado en el listado, bien. Pero ya no hagan Romeo y Julieta, no hagan obras repetidas. Pero si ya hizo la Odisea Samuel, ya no. Si ya hicieron Romeo y Julieta, ya no. Si ya hicieron la Metamorfosis, ya no. O sea, obras nuevas, para no repetir. ¿Ya? Y si esas nuevas que no han expuesto no les gusta de la lista, escojan otras. O pueden ser las de la última clase que estuvimos teniendo también, ¿ya? Pero necesito hasta mañana máximo su análisis literario. Dime, Camila, ¿tenías una pregunta? Camila, ¿tenías una pregunta? Sí. ¿Me pueden mandar la lista de las obras? La voy a publicar de nuevo en el grupo, ¿ya? Voy a publicar de nuevo en el grupo para que escojan. ¿Ya? Igual, si ustedes tienen otra predilecta, no hay problema. ¿Ya? De cualquier, puede ser peruana, Miss, puede ser peruana si quieren. Sí, puede ser poesía, si quieren poesía, pueden analizar un poema también como gusten, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense, chau, chau, espero sus tareas más tardecito. Nos vemos.